Listo. ¿Se ven? Sí, doctora, sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora del trastorno del equilibrio ácido-básico. ¿Qué hablamos cuando hablamos del trastorno del equilibrio ácido-básico? Hablamos principalmente del equilibrio que hay entre los aniones y los cationes en el organismo. La suma de aniones y cationes debe ser el mismo, ¿no? Las cargas positivas deben ser igual a las cargas negativas. Tenemos los cationes, que son el sodio, el calcio, el potasio y el magnesio. Y los aniones, que son los cloruros, las proteínas, el bicarbonato, el fosfato, ¿no? Entre otros. ¿De qué hablamos cuando hablamos del pH? ¿Qué medimos cuando hablamos del pH? Hablamos generalmente del ion hidrogenio, que se encuentra en cantidades ínfimas en el organismo y por eso lo traducimos en una ecuación, ¿no? Entonces, el ion hidrogenio, ¿no? Es el que mide prácticamente y el que nos da el equilibrio ácido-base. Cuando el ion hidrogenio tenga un valor de 40 nanomoles por litro, ¿no? Tenemos un pH de 7.4. Una pequeña variación del ion hidrogenio, ¿no? En más o en menos, nos va a alterar el pH, ¿no? Por ejemplo, baja el ion hidrogenio a 35 nanomoles y mi pH sube a 7.43. Se vuelve alcalino. Si mi ion hidrogenio aumenta, mi pH baja. El organismo tiene sistema buffer para controlar este movimiento de hidrogeniones, ¿no? Para mantener, ¿qué? Mantener la neutralidad, ¿no? Que mi pH se mantenga. ¿Cuáles son? Básicamente, el bicarbonato y el anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, el pulmón y el riñón se encargan de regular básicamente nuestro pH. ¿Qué valores vamos a tener? Estos son los valores que vamos a manejar en mis gases arteriales, ¿no? Hablamos de un pH que puede ir de 7.35 a 7.45, con una media de 7.4. Hablamos de mi presión parcial de CO2 de 35 a 45, con una media de 40, ¿no? Más menos 5. Mi presión parcial de oxígeno que va de 80 a 100. Mi bicarbonato que va de 24 más menos 2. O sea, hablamos de 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, acá tenemos claro que mi equilibrio ácido-básico depende del ion hidrogenión, básicamente. Del equilibrio entre mis aniones y mis cationes. Y los valores que voy a manejar son los de esta tabla. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Qué pasa cuando mi pH está por debajo de 7.35? ¿Qué quiere decir? Que mi cantidad de hidrogeniones se ha incrementado. Entonces, yo hablo de una acidosis. Dependiendo de qué esté pasando con el bicarbonato o con el CO2, es que yo voy a hablar de una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Si yo encuentro un pH menos de 7.35 y mi bicarbonato está bajo, entonces yo hablo de una acidosis metabólica. ¿No? Si yo encuentro mi pH en 7.35 y el problema es que mi CO2 está alto, hablo de una acidosis respiratoria.
¿Qué pasa cuando yo tengo una acidosis metabólica? Baja mi bicarbonato. Entonces mi pulmoncito va a tender a compensarlo. ¿Qué va a producir? Va a empezar a hiperventilar para botar más CO2. Entonces, si yo tengo una acidosis, se puede decir compensada, mi bicarbonato va a estar bajo y mi CO2 también va a estar bajo. ¿No? ¿Por qué? Porque está compensado. Si el problema es una acidosis respiratoria, quiere decir mi CO2 está alto, ¿no? ¿Qué va a hacer el riñoncito? Va a empezar a guardar los bicarbonatos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Se va a incrementar para compensar mi acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, hablamos de acidosis cuando el pH está por debajo de 7.35. Tengo que ver si el problema es el bicarbonato o el CO2 para decir que es metabólica o es respiratoria. Cuando mi pH, por el contrario, está por encima de 7.45, quiere decir que mi cantidad de hidrogeniones es baja. Estoy frente a una alcalosis, ¿no? Igual tengo que ir a ver cuál es el problema. Si el problema es mi bicarbonato o mi problema es el CO2. Si lo que yo tengo es un bicarbonato elevado, estoy hablando de alcalosis metabólica. Si yo tengo un PCO2 bajo, estoy hablando de una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Tengo un pH de 7.32. Tengo un bicarbonato en 28. Y tengo un PCO2 en 47. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico de ese AGA? ¿Qué dirían? Luisa, creo que estamos solas tú y yo. No, doctora, ¿podría repetir? Es que se entrecortó un poco la parte del bicarbonato. ¿Cuánto era el Ya, valor? tengo pH de 7.32. Ya, doctora. Tengo un bicarbonato en 28. Y tengo un PCO2 en 47. Doctora, ¿una acidosis respiratoria? Muy bien, una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. ¿Cómo está el bicarbonato? Alto. Está Alto. Está alto, quiere decir que podría estar compensando, ¿no?, mi problema respiratorio. Mi función renal está compensando mi problema respiratorio. A ver, ahora. Si mi pH fuera 7.47, con el bicarbonato en 28, y el PCO2 en 47, ¿cuál sería mi problema? Una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. ¿Ah?
Entonces yo tengo que ver cuál es el trastorno, primero viendo el pH, luego tengo que valorar mi bicarbonato y mi PCO2. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, si el bicarbonato baja, el PCO2 sube para compensar. Y viceversa, ¿no? Si el PCO2 sube, el bicarbonato baja para compensarlo. O si el bicarbonato sube, el PCO2 baja para compensar. ¿Ya? Entonces, hay respuestas que tenemos que tener presente cuando hablamos de la compensación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una acidosis metabólica, ¿qué quiere decir? Que mi bicarbonato está bajo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con el riñoncito? También tiene que bajar el CO2, ¿no? Para compensar. Entonces empieza a hiperventilar. Pero ¿cómo tiene que ser esta respuesta? Se dice que por cada miliequivalente de bicarbonato que baja, el CO2 tiene que bajar en 1.3. Si la bajada del bicarbonato, perdón, del CO2 es mayor al 1.3 esperado, ¿no? Vamos a hacer una práctica ahorita. Entonces estamos hablando de un trastorno mixto. Lo mismo pasa cuando hay una alcalosis metabólica. Cuando hay una alcalosis metabólica, el bicarbonato sube. Por lo tanto, el PCO2 también tiene que subir para compensar mi problema. ¿Cuánto sube? Por cada 1 miliequivalente de bicarbonato, mi PCO2 va a subir en 0.7. ¿No? ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? Aquí tenemos que hablar, si es que es agudo, pues crónico. Si el problema es agudo, cuando se eleva mi CO2, el bicarbonato también se va a elevar. Por cada 1 milímetro de mercurio que se eleve el CO2, mi bicarbonato se va a elevar en 0.1. Si es crónica, más bien se va a elevar en 0.4 miliequivalente. Lo mismo pasa en la alcalosis respiratoria. Tengo que ver si el cuadro es agudo o el cuadro es crónico. Si el cuadro es agudo, mi bicarbonato va a descender en 0.2. Si el cuadro es crónico, ¿no? Mi bicarbonato va a descender en 0.4. ¿Ya? Este cuadrito lo tenemos que tener bien presente. Bien grabado el cuadro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Si nosotros tenemos una acidosis metabólica, ¿cuál es el problema? El pH está disminuido, ¿no? El pH está disminuido. ¿Por qué está disminuido ese pH? ¿Cuál es el problema? Mi bicarbonato está bajo. Entonces, si mi problema es el bicarbonato, mi pulmón va a compensar disminuyendo el CO2. ¿No? ¿Qué va a pasar si yo tengo una acidosis respiratoria? Mi pH está bajo. ¿Cuál es el que está elevado? Mi CO2. Porque el problema es que yo estoy reteniendo ácidos por el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar con el riñoncito? Va a empezar a retener bicarbonato para compensar el problema. ¿No? ¿Qué pasa cuando hay una alcalosis? Quiere decir que el pH se ha elevado. Tengo que ver cuál es el principal problema. En la alcalosis metabólica, que se eleva el bicarbonato. Y para compensar, ¿qué pasa? El pulmón retiene ácidos, ¿no? Para mantener la neutralidad. En la alcalosis respiratoria, lo que baja es el CO2
y baja mi bicarbonato haciendo una acidosis compensatoria. Si es que estos parámetros están dentro de la respuesta esperada, lo que hemos mostrado en la anterior diapositiva, tenemos simplemente un trastorno ácido básico compensado. Pero muchas veces la respuesta no es la esperada, como les decía. Tiene que variar de 1.3, ¿no? Y tenemos una variación de 5. Entonces ya no es una respuesta, sino que tenemos trastornos mixtos, ¿no? Puedo tener una acidosis mixta, una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica. Puedo tener una alcalosis mixta, una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Puedo tener acidosis más alcalosis, ¿ya? Ya sea acidosis respiratoria o ya sea acidosis metabólica con una alcalosis metabólica, ¿ya? Compensado. Entonces yo puedo tener mis trastornos mixtos o puedo hablar simplemente de un trastorno compensado. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a la acidosis. ¿Qué hablamos cuando hablamos de acidosis metabólica? Ya dijimos que el pH está disminuido. ¿Y cuál es el principal problema en la metabólica? Que el bicarbonato está disminuido. ¿Qué voy a tener de respuesta compensatoria? Que mi pulmón disminuya también mi CO2, ¿no? Entonces, esta es mi fórmula de una acidosis metabólica. pH bajo, bicarbonato bajo y CO2 bajo, ¿no? ¿Cuándo se produce la acidosis metabólica? La acidosis metabólica se produce por agregar hidrogeniones a mi medio extracelular o por la pérdida de bicarbonato, ¿no? Estoy agregando hidrogeniones o estoy perdiendo bicarbonatos. Si nosotros vemos en la función del riñón, vemos, ¿no? Este es el túbulo contorneado proximal, donde se absorbe sodio, glucosa, sodio más aminoácidos, sodio más fosfatos. Se intercambia sodio con hidrogeniones. El hidrogenión reacciona rápidamente con el bicarbonato formando anhídrido carbónico, el cual se va a disociar en agua, ¿no? Y CO2. Este CO2, que es muy permeable en las células, difunde rápidamente por la célula y se vuelve a juntar con agua, formando nuevamente el bicarbonato. Este bicarbonato se disocia en hidrogenión, que lo voy a botar, y ese ácido carbónico se disocia en hidrogenión, que lo voy a eliminar, y en bicarbonato, que lo voy a ingresar a mi lumen vascular, ¿no? Cuando falla esta absorción de bicarbonato, tengo pérdidas de bicarbonato, ¿no? No voy a poder compensar estos hidrogeniones que tengo en el organismo. Por lo tanto, se produce la acidosis. Otro mecanismo que se produzca la acidosis. Daño en el túbulo colector, ¿no? Donde básicamente se excretan los hidrogeniones. Igual, vemos que el CO2 reacciona con el agua, produciendo ¿qué? Anhídrido carbónico, que se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato, ¿no? Los hidrogeniones los anulamos con los fosfatos o en ion amonio. Cuando se usa el fosfato, hablamos de acidez titulable. Cuando se une con el ion
amoníaco produce el amonio, ¿no? Entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica, ¿dónde vamos a pensar? Problemas en el túbulo contorneado proximal o en el túbulo colector. ¿Qué más me interesa saber cuando hay una acidosis? Hemos dicho que mi pH o mi equilibrio ácido-básico depende de que los aniones y los cationes se encuentren en equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando no se equilibran, tenemos que ver dónde está el problema. Para eso hallamos el anión gap, ¿no? Que va a ser la diferencia entre el anión-catión, entre el catión sodio menos los aniones cloro más bicarbonato, ¿no? ¿Qué valor vamos a utilizar? El valor del anión gap entre 8 a 16. Ese es mi intervalo del anión gap. ¿Para qué me sirve? Me sirve para clasificar mi acidosis metabólica. Si yo tengo una acidosis metabólica con brecha aniónica alta, quiere decir que está por encima de lo de los 16 milimoles por litro, ¿no? Hablo de una acidosis normoclorémica, ¿no? Y me va a orientar a la etiología de mi acidosis. ¿Qué ha pasado? Le han añadido ácido a mi líquido extracelular, ¿no? El cloro está normal, mi brecha aniónica está alta. ¿En qué casos? En la acidosis láctica, en la cetoacidosis diabética, en la rhabdomiolisis, en la enfermedad renal crónica y en intoxicaciones exógenas, ¿no? Entonces, yo hago todo esto ¿para qué? Para más o menos orientar mi diagnóstico y buscar mi etiología de la acidosis. Si por el contrario, mi anión gap está normal, está entre los 8 y los 16, ¿no? Estamos hablando de una brecha aniónica normal, es una acidosis hiperclorémica. ¿Qué ha pasado entonces? He perdido bicarbonatos de líquido extracelular, ¿no? ¿Dónde pierdo bicarbonatos? Por el tubo digestivo. Pérdidas renales, ya hemos dicho dónde, en el túbulo contorneado proximal básicamente, ¿no? Son las famosas acidosis tubulorenales. Y en las intoxicaciones con cloro. ¿Claro hasta ahí? Sí, doctora. Muy bien, acuérdense bien de los cuadritos que vamos a empezar a trabajar. Entonces, volvemos a las etiologías, ¿no? Incapacidad para secretar la carga ácida de la dieta, lo que hablamos, el incremento de los hidrogeniones. ¿Cuándo? Cuando hay una producción disminuida del amonio, ¿no? En la insuficiencia renal, en el hipoaldosteronismo, acidosis tubular tipo 4. Cuando hay una disminución de la excreción de hidrogeniones, en la acidosis tubular tipo 1. ¿No? Cuando tenemos una carga aumentada o pérdida de bicarbonato. ¿Dónde está este problema básicamente? ¿En qué parte de la nefrona? ¿En qué parte de la nefrona se produce eso? En el túbulo colector. ¿Túbulo contorneado proximal? No, en el túbulo
contorneado proximal, hemos dicho, aquí está, este es el túbulo contorneado proximal. ¿Qué vamos a ver acá? Acá está bien claro. Hablamos mi bicarbonato. Mientras que si hablamos de excreción de hidrogeniones, hablamos de la nefrona distal o mi túbulo colector. Ahí se produce la unión del ion hidrogenión con el fosfato o con el amoníaco para formar amonio. ¿No? Entonces yo tengo aquí claro, ¿no? ¿Dónde está mi problema? Tengo incapacidad para secretar la carga ácida de la dieta. ¿Dónde está el problema? En la nefrona distal. Tengo problemas, ¿no? Por pérdidas de bicarbonato. ¿Dónde está el problema? En mi nefrona proximal, en mi túbulo contorneado proximal. Claro, ¿eh? Para que les quede. Entonces, en mi túbulo colector o en mi nefrona distal voy a tener problemas por una producción disminuida del ion amonio. ¿En qué casos? En la insuficiencia renal, en el hipoaldosteronismo, la que se llama acidosis tubular tipo 4, ¿no? O cuando hay una disminución de la secreción de hidrogeniones, acidosis tubular tipo 1, distal, dice acá bien claro. Entonces, cuando yo les pregunte, hay problemas para la secreción de hidrogeniones, ¿dónde está el problema en la nefrona? Ustedes me van a decir, en la nefrona distal. Problemas en la pérdida o en el problema es el ion bicarbonato. ¿Dónde es el problema? En la nefrona proximal. Entonces, ¿qué me daña mi nefrona proximal? La acidosis láctica, la cetoacidosis, la ingestión de salicicatos, metanol. Ahora que hemos estado en Año Nuevo, ¿no? Se acabó el alcohol, se acabó la plata, no importa el alcohol, ¿no? Usamos metanol. El formaldehído, el etilenglicol para aldehído, ¿no? Intoxicaciones. En presencia de rhabdomiólisis masiva, destrucción del músculo. En las pérdidas gastrointestinales de bicarbonato. En las diarreas, fístulas pancreáticas, biliares o intestinales, ¿no? En las pérdidas renales de bicarbonato. La acidosis tubular tipo 2, proximal. ¿Ah? Entonces tenemos que tener claro dónde está el problema para ver y definir mi etiología. Específicamente vamos a hablar, ¿no? Cuando hablamos, aquí hemos dicho mis causas. El problema es la adición de hidrogeniones o la incapacidad del bicarbonato. Ahora voy más allá. Veo mi brecha aniónica. Está elevada. Entonces, ¿cómo está el cloro? Es normoclorémica. Mi brecha aniónica normal, acidosis hiperclorémica. Brecha aniónica elevada en acidosis láctica, la cetoacidosis, la insuficiencia renal, ingestión de salicicatos, metanol, en la rhabdomiólisis masiva. ¿Ya? Tengo una brecha aniónica normal. Entonces, lo más probable es que mis pérdidas sean gastrointestinales, renales, haya una disfunción renal, ¿no? Hay ingestión de cloruro de amonio. O cuando tenemos sonda nasogástrica para alimentación. ¿Sí? Entonces tenemos las cosas claras hasta aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Hemos dicho que por cada miliequivalente que baja el bicarbonato, mi CO2 ¿en cuánto tiene que bajar?
1.3. 1.3. Ya está. Si yo tengo un bicarbonato de 9, ¿cuánto debe bajar mi CO2? ¿Quién sacó? Sería 16.9 de CO2. A ver, ¿cómo lo has hecho? A ver, cuéntame cómo lo has hecho. Bueno, si por cada mini equivalente de bicarbonato bajo 1.3 y el paciente ha bajado, he tomado el valor de 22, no sé si está bien, y ahí sería, ha bajado 9 mini equivalentes, entonces se hace, perdón, 13 mini equivalentes, entonces hago regla de 3, 13 por 1.3 sería 16.9, pero no estoy segura si se utiliza el valor menor. El punto está que no estés segura del valor, ¿cierto? Cuando yo les he dicho los valores, por eso les he recalcado, ¿no? Tenemos acá los valores. Tenemos un PCO2 de 35 a 45, con una media de 40. Y tenemos un bicarbonato de 24, más menos 2. Nosotros tenemos que tratar siempre de utilizar mi media. Entonces, cuando yo voy a hacer estos procedimientos, ¿qué voy a usar? Mi bicarbonato en 24. Sé que tengo un más menos 2 que puedo variar, ¿no? Y mi CO2 de 40. Tengo un más menos de 5 que puedo variar. Que no estaría mal lo que estás haciendo porque está dentro de los rangos de bicarbonato que manejamos, ¿no? Pero siempre tratemos de hablar de la media porque vamos a ver cuánto varía. Tú lo has sacado con 22. ¿Cuánto te sale la variación? 16.9, pero también ya le saqué con el 24. No, pero que a ver, sería 19. ¿qué es con el 16.9? Que quiere decir que han bajado, que tienen que bajar 16.9 milímetros de mercurio de CO2. Claro, le tiene que bajar 16.9 de 40, ¿no? Entonces, 40 menos 16.9, ¿cuánto tendría que ser mi CO2? $23.1. 23.1, ¿no? Entonces, este tendría que ser mi valor de CO2 para decir que mi problema está compensándose con el proceso respiratorio, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Y esto es lo que tengo que ver. Si digamos, yo en este área que he encontrado, tengo un PCO2 de 20, está muy por debajo de lo que yo estaba esperando, porque yo esperaba que tenga 23.1. Entonces, como está debajo, quiere decir que aparte de su acidosis metabólica que tiene este paciente, también tiene una
¿Qué tiene? Alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. ¿No? Mi paciente está, aparte de una acidosis metabólica, está con una alcalosis respiratoria. Si por el contrario, ¿no? Mi paciente tendría que tener 23 de PCO2 y yo le encuentro, tiene 30, entonces, ¿qué estaríamos hablando? ¿Cómo estaría mi paciente? Doctora, sería un mixto, o sea, está muy elevado, entonces también estaría con acidosis respiratoria. Muy bien. Mi paciente tendría un trastorno mixto, ¿no? Tendría una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctora. Sí, A ver, doctora. les voy a dar entonces un caso clínico. Paciente con diarrea de 24 horas que viene hipotenso. Tiene un pH de 7.29, un bicarbonato en 14, un PCO2 en 30. El sodio está en 140, el potasio está en 2.8 y el cloro está en 116. A ver. ¿Qué tiene mi paciente? Una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Acidosis. Tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el pH está bajo, el bicarbonato está bajo, ¿cierto? El PCO2 también está bajo. Muy bien. ¿Cómo es la acidosis metabólica? Normoclorémica, hiperclorémica. Normoclorémica. Normoclorémica. ¿Cuánto está el amnion gas? 21.2 me salió. A ver. ¿Cuánto está el sodio? 140. ¿Cuánto está el cloro? 116. ¿Cuánto está el bicarbonato? 14.
6 más 4, 10 más 1, 130, 140, menos 130, sale 10. ¿O yo estoy equivocada? Sí, también me sale así, doctora. 10. A ver. ¿Está claro el que me dijo 22? Sí, doctora, perdón. Puse al cloro. ¿En qué te equivocaste? A ver. En la ecuación puse al potasio. He leído mal. Ay, no. Utilizamos, la norma dice que los aniones es igual a los cationes. El sodio y el potasio son cationes. Utilizamos el cation más abundante en el extracelular para el anión GAP, ¿no? Que es el sodio. Y restamos los aniones, que son el cloro y el bicarbonato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces tenemos una acidosis metabólica normoclorémica. Si es normoclorémica, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando? ¿Cuál podría ser la etiología de mi acidosis? La pérdida digestiva Se están de añadiendo bicarbonato. Se están añadiendo, Ácidos. se están añadiendo ácidos. ¿Por qué se están añadiendo ácidos? Es un paciente con herida infecciosa de 24 horas de evolución, hipotenso. Puede ser que por la diarrea esté perdiendo bastante bicarbonato y eso haya aumentado la concentración de hidrogeniones al no haber un buffer. Bien, estaría muy bien, ¿no? Pero entonces me hubiese salido una brecha aniónica. No estamos con brecha aniónica normal. Bien, ya me han hecho confundir. Tenemos una brecha aniónica normal, es hiperclorémica. ¿No es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Claro, estamos al revés, ¿ven? Yo por seguirlos. Ujú. Estamos con un anión GAN de 10, o sea, es una brecha aniónica normal, por lo tanto es una acidosis hiperclorémica. No hay adición de ácidos, sino como ha dicho, hay pérdida de bicarbonatos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Ahora, ¿cómo está la compensación de mi pulmón? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto debería ser el PCO2? ¿27? Doctora, ¿no sería una ciudad 20. pura? Así es. Entonces, mi paciente ¿cómo está mi paciente? ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Tiene una acidosis metabólica porque el pH está bajo, mi bicarbonato está bajo, mi PCO2 está bajo, ¿no? Con brecha aniónica normal, quiere decir hiperclorémica,
que corresponde a la pérdida de bicarbonato porque está con la diarrea, ¿no? Y además tiene una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el PCO2 debería estar en 27 y está en 30. Está por encima de lo esperado. Entonces, se está adicionando una acidosis respiratoria más. ¿Entendible en ese paciente? Sí. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque está hipotenso. Entonces, ¿cómo está mi perfusión a nivel pulmonar? Disminuido. Disminuida. Por lo tanto, me puede retener CO2 sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo estoy viendo mis valores, estoy viendo un examen auxiliar para corroborar mi cuadro clínico. Lo que siempre les digo, ¿no? Son exámenes auxiliares que en este caso nos ayudan un montón. Siempre que yo sepa que estoy tratando. ¿Ah? A ver, un segundo ejemplo y continuamos. Tengo un paciente añoso con insuficiencia renal crónica por hipertensión arterial y que ingresa ahora con neumonía. Tiene un pH de 7.19, un bicarbonato de 14 y un PCO2 de 38. El sodio está en 138, el potasio está en 4 y el cloro está en 102. Doctora, ¿podría repetir, por favor, el valor del dióxido? El pH está en 7.19. El bicarbonato está en 14 y el CO2 está en 38. Gracias. A ver, entonces mi paciente está con Acidosis Acidosis metabólica. acidosis metabólica. Anion GAT, Está elevado. Elevado. ¿cuánto? 22. 22. 22, muy bien. Entonces estamos hablando de una acidosis metabólica Normoclorémica. Normoclómica. normal. Muy bien. Mi PCO2 esperado es de 27. 27. ¿cómo está? Elevado. Elevado. Entonces mi paciente, ¿qué tiene?
Un trastorno mixto. Un trastorno mixto. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque tiene una acidosis metabólica y el PCO2 está elevado más de lo esperado. Entonces también tiene una acidosis respiratoria. Ya, ¿no? Ya hemos analizado el AGA. Pero ¿por qué mi paciente está cursando con ese AGA? En el anterior caso hemos visto, ¿no? La EDA infecciosa me da pérdida por el tubo gastrointestinal de bicarbonatos y la hipotensión, ¿no? Hace que mi paciente, su circulación alveolar sea pobre. Por lo tanto, me retiene CO2. Entonces, podríamos tener aquí mi acidosis sin ningún problema. En este caso, Por la neumonía. por la neumonía, se explica mi acidosis respiratoria, ¿no? Ese pulmoncito está ocupado por secreciones. Y mi acidosis normoclorémica, Por la insuficiencia Por la renal. insuficiencia por la renal. insuficiencia renal. Entonces, ve, ya hemos llegado a nuestro diagnóstico de acidosis. Creo que la acidosis metabólica es el trastorno más común que van a encontrar en los pacientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Claro, mi pH, cómo está mi bicarbonato, cómo está mi CO2, cómo estoy compensando. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo manejamos o qué tratamiento damos a una acidosis metabólica? ¿Quién me dice? Carbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. ¿Quién más dice algo? ¿Están todos de acuerdo? ¿Bicarbonato de sodio? Tratar la enfermedad de Yo base. creo que depende de la etiología. Así es. Lo que yo tengo que tratar es la enfermedad de base. ¿Tengo mi paciente con diarrea? ¿Le voy a dar bicarbonato? No, voy a tratar mi diarrea infecciosa, ¿no? Voy a darle cloruro para subir la presión. Voy a darle antibióticos para controlar esa infección. Y mi paciente va a compensar su acidosis. Mi paciente con insuficiencia renal crónica y su neumonía. Voy a tratar con antibióticos su neumonía. Voy a tener un buen manejo hídrico en mi paciente, ¿no? Y eso va a compensar mi acidosis. Pero hay casos en los cuales la emergencia, ¿no? No me permite esperar esa compensación. Entonces, en esos casos sí, yo tengo que poner una balanza, ¿no? Uso bicarbonato o trato la enfermedad de fondo. Por ejemplo, en nuestro primer caso que hemos hablado, un paciente que tiene un bicarbonato ¿de cuánto dijimos? El primer caso que hablamos. Nadie estuvo conmigo. Hablamos de un paciente con un 28, doctor. bicarbonato. No, de un bicarbonato de 9, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ah, sí, doctor. Sí, doctora, 9. Entonces, tengo un paciente con un bicarbonato de 9. Esto se traduce más o menos en un pH de 6. Ya pongámosle 7, para no ser tan malos. Pero generalmente es de 7 para abajo. Entonces, es una emergencia. Voy a poner antibióticos, ¿no? Voy a esperar que la diarrea se controle, voy a ponerle suero, ¿no?
pero aún así no es suficiente para compensar a mi paciente. La vida de mi paciente está en riesgo. Entonces ahí sí yo puedo hablar de compensar mi acidosis utilizando bicarbonato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No voy a corregir la acidosis, no voy a llevar el bicarbonato a 24, ¿no? No es mi objetivo. Lo que yo tengo que hacer, como dice aquí la diapositiva, es mitigar mi acidosis para evitar complicaciones cardiovasculares, para ganar tiempo y tener un margen de seguridad. No es tratamiento, solamente voy a mitigar mi acidosis. Evito complicaciones cardiovasculares, gano tiempo y tengo cierto margen de seguridad. ¿Cuál es mi objetivo? Tener un bicarbonato mayor a 10. En este caso, que yo tengo un bicarbonato de 9, lo voy a querer llevar a 12. Con eso voy a mantener un pH en 7.2. No estoy llevando mi pH a 7.4 ni mi bicarbonato a 24. ¿Ya? Esto tenemos que tener claro. ¿Cómo subo mi bicarbonato? Con esta fórmula. Mi bicarbonato deseado, o sea, ¿cuánto quiero llevarlo? Llevarlo a 12. Menos el bicarbonato encontrado, que es 9, por el peso de mi paciente, por 0,5. En este caso, que tengo un bicarbonato de 9, mi paciente pesa 79 kilos. ¿Cuánto saldría de bicarbonato? $118.5. ¿Cuánto? 118.5. A ver, yo quiero llevar a 12. 12 menos 9, 3. Por 79 por 0,5. 5 por 9, 45. 5 por 7, 39.5. 39.5. 39.5 por 3. 118.5. 118.5 milimoles de bicarbonato. Entonces, eso traducido en ampollas de bicarbonato. Una ampolla de bicarbonato viene al 8.4%. Quiere decir, en cada 100 centímetros cúbicos, yo tengo 8.4 milimoles de bicarbonato. ¿Cuántos centímetros necesito para 118? ¿Cuánto sale? $14.1. 14.1. Entonces yo necesito 14.1 cc. ¿No? A ver, en algo nos está fallando. Yo tengo
100 cc, 8.4, 18, 118.5, ¿en cuánto? Pues sería muy poquito. $1,410 cc. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, porque 14.1 sería muy poquito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha quedado claro para todos? Repetimos. ¿Podría repetir, por favor, de nuevo esa parte? Yo tengo un bicarbonato de 9, ¿no? Esto es lo que he encontrado. Y yo quiero sacar a mi paciente a un bicarbonato de 12, ¿sí? Mi fórmula es lo que yo quiero, mi bicarbonato deseado, que es 12, menos el bicarbonato encontrado, que es 9, por el peso del paciente, que es 79 kilogramos, por 0,5, que es nuestro volumen plasmático, se puede decir, ¿no? Volumen de agua. Entonces sale 3 por 39.5. ¿Sí? Que al multiplicar sale 118.5 milimoles de bicarbonato. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo tendría que ponerle a mi paciente 118.5 milimoles de bicarbonato. ¿Cómo voy a ponerle esos 118.5 milimoles de bicarbonato? Una ampolla de bicarbonato de 20 centímetros cúbicos, no, de 10 viene. De 10 centímetros cúbicos me trae 8.4% de bicarbonato. ¿Qué quiere decir esto? Que en 100 centímetros cúbicos yo tengo 8.4 milimoles de bicarbonato. ¿Sí o no? Sí, doctora. Entonces, si yo le quiero dar a mi paciente 118.5 milimoles de bicarbonato, hago una regla de 3 simple, ¿no? Si 100 me trae 8.4 milimoles, ¿cuántos centímetros me traerá 118? Y llegamos que necesitamos 1.410 centímetros cúbicos de bicarbonato para ponerle a mi paciente y elevar mi bicarbonato de 9 a 12. Más o menos estamos hablando de 10 a 14 ampollas de bicarbonato. ¿Sí? ¿Qué es lo que Sí, sale? doctora. Tengo que reponer a mi paciente. Pero repetimos. ¿Cuándo pongo bicarbonato? Mi acidosis es crónica, mi acidosis es aguda. Determino mi anion gap. Está aumentado. Si mi anion gap está aumentado, mi acidosis es normoclorema. Mi acidosis es severa, en interrogante. Tengo un bicarbonato entre 8 a 10,
¿Tengo un pH menor a 7.2? Sí. ¿La resolución es rápida? No. Entonces sí utilizo mi bicarbonato. Mi acidosis no es severa. Tengo un bicarbonato en 19, ¿no? Los otros ejemplos que hemos tenido. Mi bicarbonato ha estado en 14, ¿no? ¿Tengo que reponer bicarbonato? No, no tengo que reponer bicarbonato. Tengo que tratar la enfermedad de fondo y mi paciente va a corregir su acidosis. Tengo que tener bien claro esto. ¿Qué quiero yo hacer con el bicarbonato? Mitigar mi acidemia, ¿no? Ganar tiempo, tener un margen de seguridad. Elevar mi bicarbonato a mayor de 10, pero no por encima de 12, y tener un pH en 7.2. ¿No? Si ustedes están en una ciudad grande, en un centro especializado, definitivamente que no vamos a poner bicarbonato, ¿no? De frente al paciente lo vamos a dializar. ¿No? Entonces, hasta ahí, claro, mi acidosis, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a hacer un ejemplo después. Ese sí, final no ha sido tan convincente, ¿eh? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. ¿De qué hablamos? De la alcalosis metabólica. Entonces, cuando hemos hablado de acidosis, ¿qué hemos dicho? Que se produce por un aumento de hidrogeniones o por una disminución del bicarbonato, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de alcalosis metabólica? Mi pH está elevado. Si es metabólico, entonces mi bicarbonato va a estar elevado. Y mi compensación respiratoria va a ser subir el CO2. ¿No? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alcalosis metabólica? De un aumento primario del bicarbonato. Por disminución de hidrogeniones, por adición de bicarbonato, ¿no? Y también el problema de la presión arterial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La generación de mi alcalosis metabólica. ¿Qué decimos de la alcalosis metabólica? Hay un desequilibrio entre mi bicarbonato, que es el numerador, y el volumen extracelular, que es el denominador. Sube mi bicarbonato. ¿Por qué? Porque se incrementa la pérdida de iones hidrógenos por el tubo digestivo o en la orina. No hay presencia de déficit de cloro. Cuando hay hipocalemia. Se incrementa mi bicarbonato cuando hay déficit de potasio, déficit de cloro, por un aumento en la excreción renal de hidrogeniones del ion amonio. ¿No? Acuérdense del primer cuadrito que hemos pasado. Hay un incremento del bicarbonato cuando hay un incremento de la actividad mineralocorticoide. Y hay un incremento del bicarbonato cuando hay mayor disponibilidad. ¿Cuándo? Cuando baja mi tasa de filtración glomerular. Entonces son todas estas entidades las que van a ir a alterar mi numerador, que es el bicarbonato. Que alteran mi denominador, que alteran mi volumen extracelular. El déficit de sodio, ¿no? Por pérdidas gastrointestinales, por pérdidas en la orina o por pérdidas en la piel, ¿no? Tengo diarreas, tengo poliuria o tengo diaforesis. ¿Qué más me altera mi volumen
extracelular. Cuando disminuye mi volumen efectivo. ¿Qué quiere decir? Mi volumen extracelular está disminuido, pero mi paciente está edematoso. ¿En qué casos? En la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis y el síndrome nefrótico. Mi paciente tiene agua, pero no está en el extracelular. Por eso mi volumen efectivo circulante es poco. ¿Ah? ¿Qué va a hacer esto? Me va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Me va a incrementar la actividad simpática. Y por lo tanto, va a ir a aumentar la excreción de hidrógeno. ¿Sí? Entonces tenemos claro acá dónde está el problema cuando hablamos de alcalosis. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a ver la etiología y la clasificación de la alcalosis. Entonces, hablamos de alcalosis sal sensible o alcalosis sal resistente. ¿Por qué hablamos de alcalosis sal sensible y alcalosis sal resistente? Hablamos de alcalosis sal sensible cuando las causas, ¿no?, que son las más comunes, son los vómitos o la aspiración nasogástrica. Por lo tanto, el incremento de la absorción del bicarbonato es lo que mantiene la alcalosis. Si yo administro cloruro de sodio para compensar esos vómitos o esa pérdida por aspiración nasogástrica, mi paciente va a reponer su volumen extracelular, ¿no? Va a disminuir el estímulo para retención de sodio, va a haber cloro en la nefrona distal para reabsorción y el problema de la alcalosis se va a compensar. Entonces hablamos de alcalosis sal sensible cuando es por vómitos, pérdidas por drenaje gástrico, cuando utilizo diuréticos, cuando hay una diarrea, ¿no? Cuando hay presencia de aniones pobremente reabsorbibles en la orina, cuando ponemos grandes cantidades de penicilina, cuando usamos el bicarbonato, en el síndrome de la leche alcalina, ¿no? En la hipoproteinemia, en la presencia de fibrosis quística, ¿no? En la nefropatía perdedora de sal, en la hipocalemia, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de una alcalosis metabólica salino resistente? Hablamos generalmente en el paciente edematoso, ¿no? Cuando el problema mayormente es la disminución o la hipocalemia con la disminución del volumen efectivo circulante, ¿no? ¿En qué casos? Síndromes edematosos que hemos dicho, ¿no? En la hipertensión asociada, estados de hiperrinemia, en el síndrome de Cushing, en el uso de corticoides, el síndrome del ITER, ¿no? En el hiperaldosteronismo primario y secundario, el hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, en el síndrome de Vater, en el síndrome de Kittel, ¿no? Cuando usamos diuréticos, cuando tenemos
hemos utilizado aminoglucósidos cuando hay problemas por cisplatino. Entonces, otra vez les vuelvo a decir, es importante conocer mi fisiopatología para yo poder determinar la causa y tratar la etiología de mi alcalosis. Porque lo que vamos a tratar es la etiología, no vamos a tratar la alcalosis. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un cuadrito mnemotécnico. Tengo una alcalosis metabólica. ¿Qué tengo que ver? ¿Mi paciente tiene vómitos o está utilizando diuréticos? ¿No? Si tiene vómitos, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que el problema sea el bicarbonato, ¿no? Si está utilizando diuréticos, el problema sea el potasio. Entonces, ¿mi paciente tiene vómitos? Sí. Los vómitos y los diuréticos son la causa más común. No tiene vómitos ni usa diuréticos. Tengo que ver cómo está mi cloro urinario. Mi cloro urinario me va a dar un valor referencial de cómo está mi volumen extracelular. Entonces, mi cloro urinario es muy bajo. No. ¿Cómo está mi volumen extracelular? Reducido. ¿Cómo está mi presión arterial? Hipertenso, normotenso. Mi volumen extracelular no está reducido, pero sí está hipertenso. Tengo que ver afecciones que incrementen la actividad mineralocorticoide. ¿No? ¿Dónde está mi volumen extracelular? Acá. ¿Qué me lo va a alterar? Y la actividad mineralocorticoide que está aquí. ¿Ah? Entonces tenemos que ver eso. ¿Mi volumen extracelular está reducido? Sí. ¿Tengo hipertensión arterial? No. Entonces, ¿mi cloro urinario persistentemente elevado? No. Lo más probable es que sea la causa de diuréticos. ¿Mi cloro urinario está persistentemente elevado? Sí. Lo más probable que tenga patologías no renales, como el síndrome de Batter, síndrome de Gittelman, el uso de fármacos, ¿no? Que tenga depresión de potasio. ¿Ah? Si mi cloro urinario no es, sí está bajo, ¿no? Lo más probable es que tenga los vómitos, que esté utilizando diuréticos, laxantes, ¿no? Que tengan decentes fibrosis quística. Entonces, ¿para qué me sirve mi AGA? Para ver mis cuadros de fondo. ¿Y qué tengo que tratar? Mis cuadros de fondo. ¿Mm? ¿Mi paciente tiene alcalosis metabólica e hipertensión arterial? No. Volvemos a decir, ¿no? Síndrome de Batter, síndrome de Gittelman, ¿no? Está utilizando diuréticos. Sí tiene presión arterial. ¿Cómo está mi actividad de renina plasmática? Está elevada, entonces mi aldosterona está elevada. Tengo estenosis de la arteria renal, tengo un tumor productor de renina, tengo una hipertensión acelerada o una hipertensión maligna, ¿no? La actividad de mi renina está reducida. ¿Cómo está mi aldosterona? ¿Está reducida? Tengo síndrome de Cushing, estoy utilizando corticoides, tengo síndrome líder, ¿no? Tengo exceso de mineralocorticoides, ¿no?
Mi actividad de aldosterona está elevada. Tengo un hiperaldosteronismo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve mi AGA? Para determinar todas mis posibles etiologías. ¿Cuáles son mis manifestaciones clínicas? Tengo manifestaciones cardiovasculares, neuromusculares, respiratorias, ¿no? Y metabólicas. Cardiovasculares, la disminución del gasto cardíaco, ¿no? La vasoconstricción arteriolar, taquicardias, problemas neuromusculares, letargo, aumento de la excitabilidad neuromuscular, ¿no? Respiratorias, hipoventilación, hipercapnia, hipoxemia. Metabólicas, hipocalemia, que va a ir a perpetuar mi alcalosis. ¿Qué tengo que hacer? Una buena historia y un buen examen clínico para poder ver problemas de mis pacientes. Está utilizando diuréticos, tiene vómitos, tiene enfermedades genéticas, ¿no? Tengo que ver cómo está la volemia de mi paciente, cómo está su presión. Y de ahí recién paso a mis exámenes auxiliares. Cómo están mis electrolitos, cómo está mi cloro urinario, si tengo para usar renina y aldosterona. ¿Sí? ¿Claro eso hasta aquí? Sí, doctora. Sí, ¿Dudas, doctora. preguntas? Doctora. Ah. Entonces, en la acidosis metabólica tengo adición de hidrogeniones o pérdidas de bicarbonatos. En la alcalosis metabólica, mi problema es el bicarbonato y mi volumen extracelular. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a cuadros más sencillos que son la acidosis y la alcalosis respiratoria. ¿No? Tenemos una acidosis respiratoria, ¿qué quiere decir? Mi pH está bajo, mi PCO2 está elevado. Por lo tanto, mi compensación es que el bicarbonato esté elevado. ¿Qué enfermedades me causan acidosis respiratoria? ¿Qué quiere decir? Que estoy reteniendo CO2. Todo aquello que me haga retener CO2 me va a ser causa de acidosis respiratoria. El problema puede ser antes de la membrana alveolar o después de la membrana alveolar, se puede decir. Tengo alteraciones de la ventilación pulmonar, alteraciones de la pared torácica, alteraciones en el centro respiratorio. ¿Dónde está mi problema para retener CO2? Tengo alteraciones en la ventilación pulmonar, tengo obstrucción de la vía aérea, ¿no? Tengo un síndrome de apnea del sueño, tengo una enfermedad obstructiva crónica pulmonar, estoy en edema agudo de pulmón. Otras enfermedades como cuáles, la neumonía, ¿no? El derrame pleural también está ahí. Tengo alteraciones de la pared torácica, ¿no? Tengo enfermedades nerviosas, ¿no? Como la miastenia gravis, como el síndrome Guillain-Barré. Tengo enfermedades neuromusculares. Tengo enfermedades de la caja torácica. Tengo cifoescoliosis, por ejemplo. Tengo enfermedades de los centros respiratorios, ¿no? Mi centro respiratorio está deprimido por trastornos de alcalosis metabólica, por fármacos, en el hipotiroidismo, ¿no? Tengo enfermedades estructurales de los centros respiratorios, ¿no? Más explícito, las causas de mi acidosis respiratoria, ¿no? Es aguda, es crónica. Lo que les decía en el cuadrito, ¿no? ¿Cuánto va a compensar dependiendo de que sea aguda o que sea crónica?
mi bicarbonato, ¿no? Tengo una inhibición del centro respiratorio. La hablamos acá. Es aguda, que he utilizado fármacos, los anestésicos sobre todo, los sedantes, ¿no? Cuando damos diazepam, estamos inhibiendo el centro respiratorio. En el paro cardíaco, puedo tener una acidosis respiratoria, ¿no? Aguda. Apnea del sueño. Cuando tengo acidosis respiratoria crónica por problemas en el centro respiratorio. Los pacientes obesos, ¿no? Pacientes con enfermedades en el sistema nervioso central. Cuando tengo problemas agudos o crónicos, cuando hay trastorno de los músculos respiratorios. Agudos. En la debilidad muscular, como hablábamos, ¿no? La miastenia gravis, la parálisis periódica, el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La hipocalemia severa, la hipofosfatemia. Cuando es crónico, ¿no? Lesión en la médula espinal, la poliomielitis, la esclerosis lateral amiotrófica, que está de moda, la obesidad extrema, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, aguda, aspiraciones, los laringoespasmos, ¿no? Dice, trastornos que afectan el intercambio gaseoso a través de los capilares. Cuando es agudo, exacerbación de la enfermedad pulmonar subyacente, síndrome de estrés respiratorio, el edema pulmonar, el asma, el neumotórax. Crónico, los obesos y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis, el enfisema, ¿no? Y pacientes en ventilación mecánica. ¿En quiénes tenemos acidosis respiratoria en estos tiempos? ¿Quién me dice? Los pacientes con COVID. Con COVID. Los pacientes con COVID, ¿no? Los pacientes con COVID definitivamente que van a tener gran compromiso del parénquima pulmonar, ¿no? Aparte que hay edema, hay fibrosis, ¿no? Hay una gran ocupación rápidamente del parénquima pulmonar y nos van a dar una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces tenemos claras las cosas, ¿no? Hasta aquí. Y la alcalosis respiratoria, ¿no? Cuando tenemos un pH elevado, un bicarbonato, perdón, un PCO2 bajo y un bicarbonato bajo, ¿no? ¿En qué casos? Cuando tengo una estimulación directa del centro respiratorio. ¿En qué casos? A ver, díganme, ¿en qué casos van a encontrar esto? Que va a ser frecuente, les va a llegar esto mañana, tarde y noche en la emergencia cuando sean internos y en el serum. ¿En qué casos? Nadie. En trastornos paroxísticos epilépticos. Ansiosos, No. las crisis de pánico. Hiperventilación.
En la crisis de pánico, cuando la chica está embarazada y tiene que enfrentarse a los papás, van a venir ahí que les falta el aire, no les falta el aire, les sobra el aire más bien, ¿no? Porque están hiperventilando. Entonces, todos esos trastornos que nos causan mucha ansiedad, ¿no? El enamorado, cuando tenga que decir a los papás que embarazó a la chica, todos esos casos nos van a venir pacientes hiperventilando, ¿no? ¿Y qué les van a venir? Me falta el aire, pero me falta el aire. ¿Cuál es el tratamiento? Una bolsita. La bolsa de papel. La bolsa de papel. No es una bolsita cualquiera, porque le ponen la bolsita de plástico, y se les va a pegar en las fosas nasales y se acabó la respiración. Es una bolsita de papel. La máscara con bolsa de reservorio. Le ponemos la máscara de bolsa de reservorio sin ponerle el oxígeno y el paciente empieza a respirar ahí, ¿no? Entonces empezamos a retener CO2 para compensarnos. Entonces, y esa es la causa más común de alcalosis respiratoria. Y la forma más fácil de tratarla es justamente con la bolsita de papel. Entonces, las causas. Ansiedad, la primera, ¿no? Produce una hiperventilación psicógena o voluntaria. La sepsis por microorganismos gram negativos. El embarazo. La cirrosis. Alteraciones neurológicas, ¿no? Como la hemorragia subaracnoidea. La hipoxia. La hipoxia también nos hace hiperventilar, ¿no? Enfermedad pulmonar. Las grandes alturas, porque digamos, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué característica de la insuficiencia cardíaca? La taquimia, la taquicardia, el edema, ¿no? Entonces, esa taquimia me va a llevar a alcalosis. La anemia o la hipotensión grave, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es el primer buffer intracelular para estos casos, ¿no? Las enfermedades pulmonares, la enfermedad intersticial, la neumonía, el asma, el edema, ¿no? La ingesta de ciertos fármacos, los salicicatos, las hormonas, ¿no? La nicotina, las antinas, las catecolaminas. Entonces, básicamente, los problemas metabólicos son los que generan más descompensación, ¿no? Tienen más pluricausalidad, ¿no? Son los más frecuentes. Los problemas respiratorios son los menos frecuentes, no por eso menos graves, ¿no? Pero también los más sencillos de tratar, se puede decir, ¿no? Yo voy a tratar mi acidosis respiratoria, tratando mi cuadro que está descompensado, sea agudo, sea crónico, ¿no? Voy a tratar mi alcalosis respiratoria, si es que es psicógena, con mi bolsita. Va a ser mucho más fácil. Mientras que el metabólico tiene un componente más pluriorgánico, ¿sí? ¿Preguntas? No hay preguntas, están de sueño. No, doctora, más bien le pediría si por favor me podría pasar las diapositivas. Te las paso ahora. Listo, entonces, chicos. Que les vaya muy bien. Doctora, una preguntita chiquita, doctora. Para una acidosis metabólica, cuando quiero aplicar la fórmula del sodio del bicarbonato deseado, ¿usted consideró 12? ¿12 es el límite o puedo poner
más o menos. No, es lo que el límite al que tú vas a llevar tu bicarbonato. Por encima del 12, o sea, ¿por qué el límite es el bicarbonato? Porque por encima de 12, mi paciente va a estar relativamente compensado. Me va a dar tiempo, ¿no? Para yo tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Es un límite, se puede decir, arbitrario. No es un límite forzado. Si tú lo sacas a 10, también está perfecto, ¿no? Pero siempre tratamos de llevarlo a 12, que mi bicarbonato esté en 12 para yo tener más seguridad de que voy a tener el tiempo de manejar la enfermedad de fondo. Por ejemplo, tienes una acidosis metabólica con un pH de 6.8 y un bicarbonato de 5 y estás en Orcopampa, ¿no? Y la causa es una enfermedad renal crónica, paciente en anuria, con edema agudo de pulmón. Entonces, el uso del bicarbonato te va a dar el tiempo de llegar, ¿no? A un centro de diálisis donde podamos tratar. Eso es lo que se trata. Se trata de que yo tengo que sacarlo de la gravedad del paciente, ¿no? Y el margen, o sea, por eso yo no quiero un bicarbonato de 15, de 16, porque ese bicarbonato no lo voy a tratar, ¿no? Yo tengo un NAGA con un bicarbonato de 13, no le voy a poner nada. De 12 no le voy a poner nada. De 10 lo voy a pensar, ¿no? Si es que mi pH está por encima de 7.2, tampoco le voy a poner nada. Pero si mi pH está menos de 7.2 y mi bicarbonato está en 10, voy a elevar, ¿no? A 12 mi bicarbonato para compensar mi pH. ¿Ya? Es un límite arbitrario, no es un límite estandarizado, no es un límite protocolizado, sino que se ha visto entre 10 y 12, ¿no? Muchos vas a encontrar, te dicen hasta 10, como yo les he puesto la diapositiva, dice 10, ¿no? Hay otros, nosotros usamos 12 de bicarbonato. Con 12 bicarbonato yo tengo un margen para manejar la enfermedad de fondo del paciente. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Muy bien, chicos. Que les vaya muy bien en el examen. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Adiós.